Estás escuchando Castellón Confidencial. Ya estamos aquí, gracias amigos, a través de cualquiera de las plataformas. Este es un espacio de información confidencial y contrastada. Gracias a iVoox, Spotify, el canal de YouTube. Suscríbanse, que ya estamos en los primeros 1000 suscriptores, a los que agradezco mucho ese seguimiento. Leemos todo lo que contáis, estamos pendientes de cada frase que ponéis. Gracias también al Cierre Digital, H50, El Catalán, a Gran Vía Radio Barcelona cada tarde a las 6, a Radio 4G Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde, y a Radio Montaña Leonesa a la 1. Estamos felices de poder decir que cada día se escucha más y tiene mayor repercusión lo que aquí se cuenta. El único objetivo, ya lo saben, darles información contrastada. No contar lo que cuentan otros, sino explicarles lo que otros cuentan o cuentan a medias. Y sin duda, mucha información que ofrecemos aquí cada día no la verán publicada en ningún otro medio de comunicación, y mucho menos cuando aparecen personajes que son los protagonistas de la noticia y nos las cuentan de viva voz. Empezamos. Castellón Confidencial. Tenemos un programa repleto de información con varias cuestiones importantes y información confidencial, que es el compromiso que tenemos aquí con todos ustedes. Fíjense, Sánchez está en la Fundación Bill y Melinda Gates en Nueva York, se han hecho una foto y claro, Bill Gates pues es como la Madre Teresa de Calcuta al revés. Bill Gates cobra por foto, pero no lo da a los pobres. Aunque él dice que sí, que al final es para vacunas, pero tenemos sospechas. Miren, la Fundación Bill Gates y Melinda Gates, que es su esposa, son quienes mandan en la Organización Mundial de la Salud. Ellos dirigen a la OMS donde quieren, por eso le han inyectado más de 530 millones de dólares en los 2 últimos años. Pero es que además dirigen Gavi. Gavi es la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización, es decir, una organización que facilita la vacunación supuestamente en el tercer mundo, que a veces lo ha hecho, pero también lo hace en el primero para hacer millonarias algunas farmacéuticas. Gavi lo forma la familia de Bill Gates y Melinda, las empresas farmacéuticas y el Banco Mundial. ¿Qué pasa? Pues que le hemos dado mucho más que 130 millones de euros a Bill Gates. Hemos hecho las cuentas, miren, en plena pandemia, en el mes de mayo del 2020, el gobierno español, con Pedro Sánchez a la cabeza, le dio a Gavi, a quien organiza las vacunaciones, 125 millones de euros. Posible que ni se enteraran, ¿verdad? Lo publicó el Boletín Oficial del Estado, apareció en algunos digitales, lógicamente. España colabora con la vacunación. Bueno, en mayo 125 millones. En junio, al mes siguiente, 50 millones más. Entiendo que alguien de Gavi dijo es poco. Al año siguiente, 15 millones más, concretamente en junio del 2021. Y ahora, para la famosa foto, 130 millones más. Es decir, en 2 años le hemos dado a Bill Gates 320 millones de euros. Estás escuchando Castellón Confidencial. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi.
Policía de cabecera, saben que es Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz del digital policial H50. Intenta analizar por qué Barcelona tiene tanta delincuencia y pone el énfasis en algo que ha puesto en marcha la capital española, Madrid, la guerra contra la suciedad. Atención, porque es muy importante y puede abrir camino para otras ciudades que tienen, por ejemplo, el problema de los grafitis o del botellón. Serafín Giraldo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Albert. Hemos hablado muchísimas veces en este programa de la incidencia delictual en Barcelona, una ciudad que supera con creces al resto de España a nivel estadístico el índice de delincuencia. Una ciudad donde se cometen muchísimos más delitos de todo tipo que en el resto de España. Esto se puede deber a muchísimos factores. Uno de ellos es la protección institucional. Lo vemos muchísimas veces escuchando a la alcaldesa hacia sectores como los grafiteros, como los ocupas, como los manteros. Ese apoyo institucional de alguna manera favorece la delincuencia. La suciedad en el centro de la ciudad también favorece la delincuencia. La dejadez institucional, en definitiva, es uno de los muchísimos factores que favorecen la delincuencia. Otros son factores sociales, factores demográficos, evidentemente, y factores políticos como el que estoy argumentando. Pues bien, Madrid, por contra, acaba de aprobar una resolución en sus ordenanzas según la cual el botellón va a pasar de 200 euros a ser sancionado como falta grave entre 2.000 y hasta 6.000 euros. No el botellón, sino la suciedad que causa el botellón. Porque el botellón, hay que aclarar que no está prohibido si no molestas a los vecinos. Puedes hacer botellón en el medio del campo, pero se te va a sancionar en Madrid si lo realizas y dejas restos, si causas suciedad en ese botellón. Los grafiteros también en la nueva ordenanza municipal van a pasar efectivamente de 200 a 300 euros, de ser una falta leve a ser una falta grave sancionada con hasta 6.000 euros. No es que se esté prohibiendo, se está limitando. No es que se esté privando de ejercer derechos, se está limitando el ejercicio del derecho en beneficio de los demás. En definitiva, si vas a hacer botellón, procura dejar limpio el lugar donde vayas a hacerlo. Esto es un ejemplo y esto es un motivo por el cual puede existir o debe existir, o los índices de delincuencia son menores en una ciudad que en otra. Parece algo nimio, parece algo baladí, pero realmente está diciendo mucho. Y repito, no es una prohibición, sencillamente es una limitación al ejercicio del derecho que termina donde empieza el derecho de los demás. Muchas gracias, Serafín. Efectivamente, al final es cuestión de decir hasta aquí hemos llegado. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Bueno, a ver, Javier Sal es nuestro experto en información confidencial de televisión. Por cierto, que tienes admiradoras, Javier. ¿Admiradoras? Sí, Silvia Sass, en el canal de YouTube, dice muy bien con el tema de las emisiones de televisión. Los domingos echo de menos algún programa documental de superación, algún concurso de cultura, de humor. Y nada, siempre están los mismos. Muchas gracias por los datos que hacéis públicos. Gracias a Silvia, y lo peor es que no va a tener ningún concurso de superación en las próximas meses en va televisión. Va a tener más de Ortega Cano, pobre hombre, que no me lo dejan vivir, y tonterías similares. Es exactamente lo mismo que tiene, desgraciadamente. Oye, Javier, ¿han encontrado cadena de televisión para
la miniserie de Pedro Sánchez o siguen buscando? Nada, siguen buscando y no va a ser fácil encontrar. Es decir, porque ¿Por lo mala que es o porque...? Bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Lo hemos comentado aquí, lo has comentado tú en el programa algunas veces. Sí. Es una especie de... Bueno, es un masaje, un jacuzzi que le van a hacer a Pedro Sánchez, ¿no? Lo van a poner ahí pues durante 24 horas al día. Claro, solo las imágenes buenas, lógicamente. Un día con Antonio. Exacto. Entonces, ¿quién va a ser? Antonio Days. Qué bonito. ¿Quién va a ser la cadena que quiera emitir esa propaganda, nunca mejor dicho, propaganda política y partidista del Partido Socialista Obrero Español? Pues evidentemente ninguna se puede posicionar tanto. Y después, en las plataformas pues tampoco ven que sea, pues que la gente se suscriba a Netflix para ver un reportaje sobre Pedro Sánchez. Entonces, de momento están ahí. Cierto es que tampoco les va a costar prácticamente nada, porque esto al final será dinero público, ¿no? Entonces, al final les han pagado 14 millones, creo recordar, de fondos ICO, ¿no? Exacto. Entonces, al final, bueno, aunque lo pongan en YouTube, pues ya les llega, porque claro. Y además es muy curioso, y me lo decía Mario Garcés, el diputado aquí en el programa esta semana, primero la graban y luego publican en el BOE el acuerdo. No, esto se hace al revés, señores. Primero se hace el concurso público. ¿Verdad? Después, exacto. Un dedazo tremendo. Bueno, más cosas. Javier Sardá vuelve a Televisión Española. Explícame esto. Es curioso, ¿verdad? Momento. No os paséis a Javier Sardá, que yo quería hablar de la serie esta que he oído por ahí. ¿Quieres comprar? Sí. No, he oído que como a raíz de la serie The Crown con CROU, la imagen de Isabel II mejoró muchísimo, he oído que la serie de Antonio se iba a llamar The Clown, de CLO. Mira, chistes malos porque es el día que es. Si no, esto ya... Hombre, que es viernes. Ay, calla. No, a ver, es muy fuerte. 14 millones de euros es el presupuesto de un peliculón. Las dos productoras. No dicen que sea solo para esta serie. Pero, no te lo van a decir. Oye, fondos ICO, que son públicos... No, yo no conozco a nadie que le den 14 millones, ¿verdad?, en fondos ICO. En el mundo audiovisual. Oye, que voy a hacer una peli y necesito 14 millones. Sí. Nada. Bueno, vamos con Sardá. Perdonad, explícame, ¿qué es otro dedazo que ha ocurrido aquí? A ver, ¿quién gobierna en España? Pedro Sánchez, ¿no? Sí. Y casualmente cuando el PSOE gobierna en España, Javier Sardá va a la televisión pública, a la que gobierna el Partido Socialista. Si no, no estaría. Bueno, pues se estrena este próximo sábado con un programa que se va a llamar La Gran Confusión, que lleva, curiosamente, como madrina e invitada a Paz Padilla, 20 y pico años después de que fuese colaboradora con él en Crónicas Marcianas. Pero yo creo que esto lo hace, entre nosotros, para fastidiar a Telecinco, porque sabes que Paz Padilla la tuvieron que readmitir en Telecinco, y entonces estrena un programa. Ella es ya de nuevo readmitida y presentadora de Telecinco y hace de madrina de Javier Sardá, que casualmente compite con Sábado Deluxe, que es el programa de Jorge Javier en el que a ella la han echado. O sea que está hecho con muy mala leche. Está hecho con muy mala leche por parte de Sardá, por parte de Televisión Española, Televisión Pública, y en contra de Telecinco y de la Fábrica de la Tele y de Jorge Javier Vázquez. Pues ahí está, Javier Sardá. Bueno, no está mal, poner a la oposición, esto es como un ataque por la retaguardia. Lo que pasa es que la 1, si llega a un 10% de audiencia, harán una fiesta. Ahí. Es que es eso. Y yo creo que Sardá tampoco está ya ahora para tirar cohetes, es decir, no va a arrasar en audiencia. Total. Es y lo último, no se ve. Hay pésimas relaciones, me cuentas, entre compañeros de televisión. Y aquí nos gusta contar información confidencial. A ver, Javier Sal, por ejemplo, entre Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez, ¿se llevan tan mal como parece? No, se llevan peor de lo que parece. Dios. Como son de la misma cadena, se tienen que tienen que parecer que son amigos, pero se llevan horrible. ¿Por qué? Principalmente, pues, por el divismo de Jorge Javier. Jorge Javier quiere ser la reina total de Telecinco y bueno, pues es cierto que ahora mismo está de capa caída en audiencia y la reina
incluso sin estar, porque recordemos que durante toda esta temporada, esta última temporada, no ha estado por tema médico Ana Rosa Quintana, y aún así su programa sigue siendo hiperlíder, cosa que el Javier no lo es. Entonces, por cierto, ¿por qué Ana Rosa no ha vuelto? Se anunció la vuelta y se volvió a retrasar. ¿Qué ha pasado ahí? Nada, tema de salud, sabes que ha tenido cáncer. El cáncer no está del todo no está fuerte del todo como bien. para estar. Exactamente. Bueno, ahora es un programa duro porque es desde las 8 y pico de la mañana hasta las 12 y media, es decir, y no está aún en condiciones, lamentablemente, condiciones de salud para poder presentarlo. Yeah. Bueno, pues entre los dos, fíjate, Jorge Javier ha dicho esta semana que vengo a trabajar, no a que me meen en mi cara. Caray. Haciendo referencias claras a Ana Rosa Quintana, ¿eh? Dios Qué mío. fino y delicado. Oye, hay otra pareja que se lleva a matar, pero hasta el punto que se van a demandar en tribunales y han sido compañeros de plató. Ciro López, el periodista deportivo, con Josep Pedrerol. Un día Ciro López va y le dice a Pedrerol que tiene prácticas y formas de hacer sicilianas. Vamos, como si fuese un mafioso. Y Pedrerol ha salido como una bestia y dice que le lleva a tribunales, ¿no? ¿Qué pasa? Exacto. Bueno, ahí simplemente lo que ha pasado, es decir, recordemos cuando Pedrerol hacía Punto Pelota en Intereconomía, sí, programa en el que empezó, uno de los colaboradores estrellas era Ciro López. Ciro López se fue a Mediaset y a 13 Televisión con una especie de programa para competir precisamente con Pedrerol. Fracasó, ese programa fue un desastre, nadie lo vio, y a partir de ahí su relación es nefasta. Y Ciro López, continuamente, para darse importancia y para salir de nuevo a la palestra, porque recordemos que Pedrerol no lo necesita, tiene 2 programas diarios, uno en La Sexta, Jugones, y otro en Mega, en el Chiringuito, pues Ciro López, que no está en primera línea de fuego, se dedica a insultar y a meterse con Pedrerol, llamándoles, prácticas sicilianas, y que incluso amenazó a Florentino Pérez, imagínate. Fíjate. Pero simplemente lo hace para salir. Si amenazas a Florentino Pérez, no vuelves a salir en La Sexta, lo sabes, ¿no? Exactamente. Y no es que Pedrerol salga, Pedrerol sale por duplicado, por lo tanto, esa amenaza no existió. Qué fuerte. ¿Cómo está el patio? En las cadenas pasa esto, de todas formas. Gente que se lleva mal en la misma cadena. Yo lo he vivido toda la vida en la 1, en Antena 3, en 4, en todas partes. Hay mucha vanidad en televisión, señores. Hay mucha vanidad, muchos celitos, mucha tontería de cuota de pantalla. Hay gente que por salir por la caja tonta son capaces de todo y no les importa nada. Paco, tú esto lo has visto también, ¿no? Hombre, nos sorprendo, ¿no? Hay gente que ve una cámara y se tiran plancha, eso lo hemos visto todos. ¿Verdad? Y luego eso, pero lo que es fuerte es eso, es gente que con tal de que se siga hablando de él, se pone a hablar mal de otros compañeros. Haya pasado lo que haya pasado entre ellos, o sea, quiero decir... De todas maneras, oye, lo que decías, Javier, de Ana Rosa y Jorge Javier... en el programa de Jorge Javier vive de eso, de enemistar compañeros, con lo cual no es nada extraño, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, todo esto que está haciendo Albert es precisamente para ver si levanta la audiencia de esa manera. Dice, bueno, como ya no puedo, a 2 colaboradores no puedo pelearlos más porque ya no hay motivo, pues quemados, sí. Claro. Con la de las mañanas, que es la que ya no está ni paz. Claro. Exacto, no tiene a nadie con quien pelearse, pues se inventa la de las mañanas. Meterse con una mujer enferma que no está ni en pantalla. Muy bien, Jorge. Qué bonito, qué ético. Encima, por Alba Lago o Alba Carrillo, perdón, que es una verdad, otra. Que no es nadie, pero ¿quién se enfada con alguien por Alba Carrillo? Ese enfado no existe. Es muy triste. Sí, no, ha dicho que ha pedido su cabeza y que no salga más Javier en Telecinco. Qué barbaridad. Viva La Coruña, viva Galicia. ¿El sol o nubes? ¿Qué tenemos hoy por ahí? Hoy, la llegada de otoño, nubecitas, pero con buena temperatura, 23 grados. Qué bien. Muchas gracias por esa información confidencial de televisión. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo, Javier. Amigo. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Es tan grave esta información, lógicamente pasa lo que ocurre a menudo y denunciamos aquí, que no se refleja las informaciones más importantes en los medios, sino las que interesan reflejar.
Y como está salido en el debate.com, pues ha tenido poquísima repercusión en los grandes informativos televisivos, pero en cambio mucha en redes sociales. Es una información que firma la compañera Ana Martín y que dice así: Sánchez quiere tomar el Tribunal Constitucional para que permita una nueva consulta en Cataluña. Es muy gordo esto, Paco. Ana Martín demuestra con un documento que está todo pactado con Esquerra Republicana, entre Esquerra Republicana y Sánchez, para permitir algo parecido a un referéndum en Cataluña en breve, pero que para eso necesitan dominar el Tribunal Constitucional. Ana Martín, bienvenida. Hola, buenas tardes, Albert. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí desde la redacción del debate, ultimando el número de mañana y el del domingo también, y seguiremos dando guerra con este asunto además. Muy bien. El titular es tremendo porque demuestra algo. No entendíamos que ahora que lo tienen todo por la mano, me refiero a Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, los independentistas no pidieran un referéndum, no lo entendíamos. Lo piden cuando no se lo van a dar y ahora que les dan todo no lo piden. Claro, tu información explicaría eso. Está todo pactado y por escrito, ¿no? Sí, efectivamente. Y aquí el Constitucional, claro, juega un papel muy importante. La gente a veces no termina de entender qué repercusión puede tener un cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional o qué repercusiones puede tener en el día a día el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Pues aquí tenemos algunas. Y es que hasta la fecha el Tribunal Constitucional, Albert, ha sido un auténtico muro de contención contra el independentismo vasco y catalán. Lo fue con el Plan Ibarretxe, acordaos, lo fue después con la consulta en 2014, si mal no recuerdo, de Artur Mas, y lo ha sido más recientemente en 2017 con el referéndum ilegal. En los tres casos el Tribunal Constitucional actuó declarando inconstitucional tanto el Plan Ibarretxe como aquella consulta y como el referéndum ilegal. Entonces, bueno, pues cargarse la mayoría conservadora y conseguir un bloque, a mí no me gusta llamarlo progresista, sino de izquierdas, No, porque claro, hablando en plata sería un bloque... Son más antiguos de progresista nada. Efectivamente, y se trata de que validen una futura consulta. No será un referéndum de autodeterminación, Albert, porque... ¿Qué fórmula crees tú que elegirían? Bueno, pues a ver, también el independentismo ha aprendido de algunos errores. Un referéndum unilateral yo creo que está descartado, entre otras cuestiones, porque no tiene encaje posible. Para hacer algo así habría que hacer una reforma agravada de la Constitución y ello supone disolver las Cortes, convocar elecciones, en fin. Sería algún tipo de consulta que tuviera un encaje, aunque fuera con forceps casi, si me apuras, en la Constitución. Claro, esto pasa por dos fases fundamentales. Primero, como decíamos, acabar con la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional, y luego que Sánchez siga en la Moncloa, porque la Constitución estipula que la autorización para cualquier tipo de consulta popular por referéndum ha de autorizarla el Estado, y por tanto es una potestad que compete en exclusiva al presidente del gobierno. Por eso, Ana, tú hablas empiezas... Sí, tú hablas de un magistrado, José Manuel Vanderés, creo, sí. ¿no? Persona clave que ellos quieren colocar en el Constitucional. ¿Por qué? Porque es procatalanista. Es decir, están preparando el camino, y cuando esté en los suyos, que es muy triste hablar así de magistrados, pero pues sí, cuando estén los suyos en el Constitucional, ahora vamos a convocar algo que se parecerá a una consulta, un referéndum, algo parecido, para que estén contentos. Me parece gravísimo. Estamos jugando con la Constitución, que habla de que esto es ilegal, de que la unión del país hay que escogerla, y todo
todos los españoles hemos de decidir por el resto de España. Claro, el que decide sobre Cataluña puede ser un señor de Cádiz o de La Coruña, pero deciden con el mismo poder que uno de Tarragona. Claro, es que ¿no? Cataluña, esto es una falacia nacionalista, no es de los catalanes. Cataluña es de todos, igual que Cádiz, Andalucía, Madrid, claro, o lo que sea. Eso, punto primero. El Constitucional tanto puede retorcer con estos magistrados afines la Constitución, Ana. Esperemos que no, Ana. Bueno, pues esa es la cuestión, hombre. La pregunta, yo creo, ¿no?, que esa es la gran pregunta, sí, pero yo creo que podrían forzar un encaje con la debida ambigüedad. Si las cosas se hacen, bueno, pues como planean hacerlo, que como digo, ya no es por la fórmula de un referéndum unilateral buscando el choque con el Estado, sino buscando al Estado, o mejor dicho, al presidente del gobierno, sí, como aliado. Y ahí yo creo que sí que hay maneras, a través de un nuevo estatuto. Tú te referías antes, Albert, al comienzo a un documento que publicábamos en el debate acompañando esta información, que no es más que el acuerdo que suscribieron en enero de 2020 el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura de Pedro Sánchez. En aquel documento se comprometían a constituir una mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern, entre el Gobierno y la Generalitat, que a día de hoy está funcionando. Antes del verano se produjo la última reunión, y hablaba de que en el marco de esa mesa de diálogo se tomarían una serie de decisiones y que luego los acuerdos que se materializaran ahí, y cito textualmente, serán sometidos en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña. Creo que más explícito no puede ser. Aquel acuerdo pasó además, fue aprobado por la ejecutiva del PSOE. Lo que pasa que es verdad que al final la actualidad va tan rápido que se nos olvida todo muy pronto, pero ese acuerdo, por ejemplo, hizo que el partido de Miguel Ángel Revilla en Cantabria, que es un aliado tradicional del Partido Socialista, se desmarcara de la investidura de Pedro Sánchez. Y como digo, no hay más que a veces ver la hemeroteca, consultar el pasado para tener un poco más claro lo que va a pasar en el futuro. Ana, un placer hablar contigo. Muchísimas felicidades por esta magnífica exclusiva y estamos a tu lado. Un beso a Bieito y a todo el equipo del debate. Gracias. Se lo daré. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Ana Martín, señores. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Estás escuchando Castillón Confidencial. Aquí estamos echando cuentas a ver cómo lo soportamos. Sí, claro, hemos vivido la erupción de un volcán, una pandemia, Pedro Sánchez, que es como un tsunami político y económico, y ahora nos advierten de una recesión sin parangón. Estaba revisando el recibo de la luz y del gas, y es curioso porque en España el recibo de la luz sube 8 veces más que en Francia y 4 veces más que en Alemania. La factura de la electricidad que pagamos en los hogares, en Francia ha subido un 7,7%. En Alemania, que miren que Alemania depende de la energía de Rusia un montón, bien, pues ha subido un 16,6%. Y en España,
¿Cuánto creen? Un 60%. Somos líderes en algo al menos. Ricardo Rodríguez, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Albert, por decir algo y escuchando tus sabias palabras que son ciertos. ¿Cómo se justifica el 60%? ¿Por qué? Pues básicamente porque nuestro mix de energía es diferente al del resto de Europa, a pesar de que una carga importante de la energía sea el gas, pero nosotros tenemos un mix diferente que en ocasiones nos ayuda y en esta ocasión nos está perjudicando y bastante. Pero nadie quiere cambiar esa combinación que hace que la energía más cara es la que marque el precio que pagamos. ¿No? Nadie quiere. Nadie quiere cambiar esto y además hay un tema que nosotros, el origen de donde viene esta energía, el sol nos ha funcionado, pero nos ha fallado mucho las hidroeléctricas. Tenemos el peor verano con muchísima diferencia en muchísimo tiempo. No hay agua y al no haber agua no se produce energía a partir de hidroeléctricas, con lo cual prácticamente el 50 o el 60% está viniendo del gas. Y entonces eso hace que nosotros paguemos muchísimo. Suba más, no que paguemos más, porque en términos absolutos seguimos siendo más baratos, pero sube mucho más. En Portugal ha llovido lo mismo que aquí, y ahí la factura 32%, la mitad que en España ha subido. Es decir, al final lo de el viento, la lluvia, esto marca muy poco el recibo. Lo que de verdad lo encarece es el sistema que nos hemos creado, que nos han obligado a crear para que acabe marcando el precio final la energía más cara. Juan Carlos Galindo, ¿cómo estás, Galindo? ¿Qué tal Valencia? Magníficamente bien, por aquí lloviendo, querido amigo, lloviendo. Hoy qué alegría me das. Sí. Consejero de la Agencia Valenciana Antifraude, experto en delitos, en blanqueo de dinero. Yo no quiero pensar que haya intereses para que esto no se cambie, intereses económicos que acaben repartiendo dinero incluso a los que legislan. Porque claro, miren que sería fácil cambiar las formas con las que nos hemos dado que la factura se establezca, pero nadie lo hace, nadie pone el cascabel al gato. Galindo, me hace pensar mal. Así es, no solo lo piensas tú, sino que lo pensamos muchos, entre ellos me incluyo yo, pero esto es un modelo de Estado que ya desde hace tiempo le debemos muchos favores a las energéticas y concretamente a las eléctricas. De la época de Felipe González, luego vino Aznar, recordemos ese lío que hubo con esa parada y se iba a incrementar mucho la luz, y luego estas ruedas giratorias, puertas giratorias que los expolíticos de primer nivel terminan en las grandes empresas de energía, ¿no? Yo creo que hay que repensar el modelo y, por supuesto, intervenir, Albert, que no se está interviniendo. Ya. Bueno, intervenir, pero ¿hasta dónde? ¿Bruselas nos deja manos libres para cambiar esto, Ricardo, o no? ¿O nos obliga? Y después tú no paras de decirnos que nos están mintiendo, pero también Bruselas. Sí, también Bruselas. Bueno, vamos a ver... Yo el otro día veía archivos del pasado, no del pasado, de hace 3 meses o 4 meses o 5 meses, a principios de año. La presidenta del Banco Central Europeo no se cansaba de decir que esta inflación que estábamos teniendo iba a ser temporal. Seguían diciendo mentiras, o sea, nos mienten todos. Y la ministra de Economía, Ricardo, y la ministra de Economía de nuestro país. Y la ministra de Economía, y que creo que sí, pero con que la pregunta ha sido de Europa, quiero decir, Europa sí, nos miente. Perdón. Y en Europa, además, la realidad es que no nos dejan hacer. Esas son las partes buenas y las partes malas de pertenecer a Europa. No tenemos una capacidad para cambiar la política de precios en cuanto a la energía que podríamos tener si fuéramos país independiente, pero también es verdad, o fuera de la Unión Europea. También es verdad que tendríamos nosotros muchas menos... pero a día de hoy, el que marca estas políticas, más allá de la excepción europea, que nos dieron permiso desde Europa para hacerlo, al menos hasta final de año. Más allá de esta pequeña excepción, no podemos tocar nada más. Lo que no sé es la presión que estamos haciendo para que se pueda cambiar. Yo creo que tampoco estamos haciendo presión. Por lo tanto, igual es que no nos interesa. Igual es que hay alguien de aquí del gobierno que le interesa que la factura de la luz siga siendo alta porque los impuestos son altos. Y entonces siguen recaudando más. Tú eres de los que piensan, no sé, Galindo,
que la pasta se la están guardando para darnos migajas en campaña electoral. Es decir, estos 20 y pico mil millones de más que les estamos pagando no vuelven a la población, no rebajan el IVA más que con migajas. Esto puede ser campaña electoral, pero yo creo que la gente tiene memoria, Galindo, o seguimos creyendo que el que te rebaja el impuesto el último día es el que hay que votar. Por desgracia, nuestra memoria es corta, muy corta. Ojalá todos escucharan tu programa, escucharan otros programas donde con libertad y con plena convicción de lo que estamos diciendo damos información para que el que nos escuche pueda llegar a una toma de decisiones, ¿no? Pero no, la información que llega es la que es. Vivimos en la inmediatez, en el WhatsApp, en el Twitter, en el hoy, en el rápido, que no habrá, como si no fuera un mañana. Y esto la gente de marketing político lo sabe. Y efectivamente, querido Albert, van a utilizar ese dinero para estas paguicas que decimos por aquí o en Aragón, para, bueno, pues comprar ese voto, ese 30 o un 40%, que creo que el último CIS daba de indecisos, para que una vez más con nuestro dinero, con el tuyo y con el mío, puedan torcer, puedan doblegar a su lado, ¿no?, los que mandan. Pero por desgracia tengo que decirte que la memoria es corta, Albert. Escucha, especialmente, dime. Especialmente, Albert, mira, hay una cosa que es muy importante. Tú tienes que intentar que la gente justo antes de elecciones no meta el dedo en la llaga. Es muy importante. Por ejemplo, nos han mentido con los datos del turismo. Yo cuando veo a los periodistas que analizan esos datos y dicen España ha vuelto a niveles del 2019, es que no saben leer los papeles. Es que no se dan cuenta que eso es una falsedad, porque han ido a dos cosas: a cifra de visitantes, que estamos un 10% por debajo, casi llegando, y a cifra total de ingresos. Pero señores, que llevamos 2 años, uno con una inflación del 6% y otro por encima del 10%, ¿por qué no la descuentas? Porque si tú descuentas eso, te das cuenta que el turismo ha sido un fracaso este año. Y encima, 1/3 del turismo de este año son británicos, que el año que viene van a estar en recesión y no van a venir a España. Eso no lo dicen. Y como estas hay 50 mentiras o 50 cosas que no queremos ver, Albert. Ayer escuchaba a gente que decía, bueno, ahora vendrán los rusos huyendo de Putin. Bueno, sí vendrán los rusos, pero los que huyen de Putin no son los multimillonarios oligarcas, ¿eh? O sea que, exacto. Es más, los oligarcas, Galindo, han salido de nuestro país por miedo a que les quiten las propiedades o se las embarguen, ¿verdad? Así es, y de hecho algunos que otros están en búsqueda y captura silenciosa, que llamamos, ¿no? No es una orden judicial de búsqueda y captura, pero sí tanto la Hacienda Pública, que es la que más información tiene de este país. Recordemos esto, la Hacienda Pública es la que más información tiene de cualquier ciudadano que esté viviendo, residiendo o pasando por aquí. Están buscándoles, viendo esas empresas concatenadas, esas estructuras financieras donde ocultan que realmente son ellos los propietarios de yates, mansiones, edificios, en fin, todo tipo de lujos que están aquí en este país. Y por supuesto, lo que sí tengo que decirte, permíteme un matiz, es que ucranianos de clase media y clase alta tenemos muchos aquí en la costa levantina. Me consta porque tengo compañeros trabajando en Alicante, en Murcia, inclusive también por la parte de Cataluña, por supuesto, ¿no? Esa Costa Brava. Están llegando los pudientes a cuanto menos pasar aquí lo que obviamente pues creo que cualquiera haríamos si estuviéramos en su situación, que es huir de una guerra, ¿eh? Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con pidetaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi. Tengo mensajes a través del canal de YouTube. José Gracia Vasco dice: está la política llena de ladrones. Cuanto más dicen defender al pueblo llano y al trabajador, más ladrones son. Bueno, JRG, sobre la ley de género que ha provocado tanta polémica esta semana. Toda esta ley es absurda. La ley debería ser igual, seas hombre o mujer. La violencia no tiene género. Lo que tiene Irene Montero es odio a lo masculino, siempre que no sea de la cúpula de Podemos. Y Miguel Ángel Luis Cabrera, en YouTube, sobre los políticos, dice: con el dinero del pueblo deberían cubrir
con su patrimonio los desmanes que hagan. ¿Hay algún país, Galindo, donde esto se haga? Donde un político, si mete la pata, le quitan el chalet y paga con su patrimonio el desmán cometido, como en la empresa privada, ¿o no? No existe. No hay ninguno. Mira, tengo que decirte, y sabes que yo con el partido político Ciudadanos he tenido cierta relación agridulce. Sí, mira, sí. Albert Rivera... Como todos. Sí. Albert Rivera, una de las cosas que tenía en su programa electoral, que luego él tampoco aplicaba dentro del partido, pero bueno, era eso, la responsabilidad patrimonial sobre lo que uno hace cuando es político. Creo que eso es algo que alguien, algún partido tendrá que retomar más tarde o más temprano, porque creo que eso marcaría un antes y un después. Dicho lo cual, nadie en el mundo... Mira, déjame que te diga algo. Los políticos estadounidenses, como allí no existe disciplina de partido, ni existe disciplina de voto, sabes que allí una vez son elegidos, el partido no manda sobre ellos. Sí es cierto que como allí son tan liberales, todo lo que hagan como políticos lo pagan ellos. No sé si me estoy explicando, pero es un caso muy concreto y en determinadas circunstancias, y porque allí el partido no es una organización tan pesada como aquí, que recibe subvenciones. Allí es todo liberal, ya lo sabes, querido Albert. Para unas cosas están muy bien y para otras, obviamente, pues tienen defectos. Ay, señores. Bueno, y al final... impuestos a las grandes fortunas, ¿sí o no? Escuchen a María Jesús Montero, porque a la vez que quita impuestos a Andalucía y Madrid, el argumento del gobierno es que lo que ellos quiten, ellos aplican. Escuche a María Jesús Montero. Que el gobierno siga explorando ámbitos en donde se le pida mayor esfuerzo a aquellos que más tienen, como digo, lo hemos hecho con las energéticas, lo hemos hecho con la banca y tenemos que seguir explorándolo también con las grandes fortunas. Hay que pedir en este momento una mayor aportación a los que más tienen para permitir el transporte público gratuito, los 200 euros a las rentas por debajo de 14.000 euros, seguir bajando el IVA de la factura de la electricidad. Bueno, y debería decir, hay que pedir más esfuerzo para seguir pagando los 1.000 asesores, los 23 ministerios. Sí, eso no lo dice, claro. Pero a ver, Ricardo, a mí me dicen, primero, ¿qué se considera rico? Porque depende de dónde pongamos el límite. Rico en España, me hablan de que se podría considerar 3.000 personas. 3.000 de 47 millones. O sea, esto no arregla nada, ¿no? Un impuesto a los ricos. Esto es un titular, simplemente es eso, un titular para tener a su rebaño o a los más fervientes seguidores. Los más cafeteros, sí. Los más cafeteros, pues tenerlos satisfechos, especialmente a sus socios de gobierno, a los cuales, recordemos que hace menos de un mes, ante esta propuesta del señor Echenique, pues el PSOE decía que ni hablar del peluquín. Y ahora dicen que sí, bueno, es una manera de... Pero es que además es muy curioso, como dice esta mujer, por llamarla de alguna manera, dice, les vamos a pedir un mayor esfuerzo. Mira, la frase pedir un mayor esfuerzo es que yo te diga a ti, Albert, oye, ¿te parece que hagamos esto? Yo te pido. No, oiga, yo le voy a imponer. Que se deje de hablar con silogismos, que diga la verdad. Quieren imponer a estas fortunas un mayor impuesto. Y con todo el respeto, lo que van a obtener, como dicen los ingleses, son peanuts, cacahuetes. Y lo que van a evitar es que vengan grandes fortunas a vivir a España, porque esta señora les va a poner un impuesto especial. Por lo tanto, el daño que van a provocar es inmensamente mayor que los beneficios que van a obtener. Ya. Galindo, ¿es necesario un impuesto a las grandes fortunas? Tú estás en la Agencia Valenciana Antifraude. ¿Tanto fraude hacen las grandes fortunas? ¿Se les permite campar tan libremente que hay que provocarles con más impuestos? A ver, es un poquito complejo la pregunta que me acabas de hacer. Por un lado, el que tiene posibles tiene más posibilidades de eludir. Siempre te hablo de legalidades, no te hablo de evasión de impuestos, y de legalidades. Es cierto que los entramados societarios, las grandes fortunas pueden moverse de una manera internacional, jugando con esa diferencia de IVA, con esa diferencia de tributación, donde fabrico, donde vendo, donde comercializo. Es decir, esos precios por transferencias, el precio por transferencias, cuando yo entro a empresas, me transfiero dinero porque digo que una empresa va mal
cuando puede ser verdad o puede ser mentira. Hasta prácticamente 3 o 4 años después nadie puede verificar que eso sea cierto. Y entonces voy jugando con los balances año a año y tributando, como es cierto, cerca al 1 o al 2 o inclusive al 3%, ¿no? Cuando las sociedades limitadas, todos sabemos que tributamos al 25% de normal. Pero esto no es un paraíso para los ricos. No. Aquí, a ver, que los ricos pagan impuestos, a ver si... Claro, por supuesto. Pero pagan mucho. Pero no parezca que la mayor. No, un segundo, termino rápidamente, que es importante. Sí. No quiero dejar de decir que este tipo de impuestos, cuando tú lo quitas de un sitio y lo pones de otro, primero que le estás quitando autonomía y poder a las autonomías, para eso no las tengas, y luego estamos provocando algo muy importante, que es el dinero negro. Estamos provocando que la gente deje de tributar, porque ¿para qué? Y esto sí es importante. Sabéis que estamos en un país de una economía sumergida entre el 19 y el 25% constante. Narices, no provoquemos que la gente deje de pagar impuestos o deje de tributar, porque esto también asusta al pequeño. Porque el pequeño dice, a ver, espera, que le van a subir al de arriba, que no harán conmigo, ¿no? Esto es importante. Y por supuesto, pague impuestos todo el mundo, por favor, que quede claro. Galindo, Ricardo. Galindo, vamos a coger un caso en concreto. Amancio Ortega. En el año 2021 dicen que su fortuna era de 77.000 millones de euros. Correcto. Para calcular esta fortuna, ese euro que ha llegado a su fortuna ha pagado impuestos entre 5 y 6 veces. Sí, es decir, por supuesto. Cuando llega, ha pagado cuando producía, ha pagado cuando ha pagado el IVA, ha pagado cuando ha pagado impuestos de sociedades, ha pagado cuando ha hecho compras de sociedades. Transmisiones. No. Es decir, va pagando impuestos a medida que llega. Y no es que llegue los tenga en un saco o en una cuenta corriente, los 75.000. Al final lo que tiene es un valor de compañías que hoy valen esto y mañana pueden valer la mitad. Volver a grabarle por el hecho de haberlo tenido, de haber sido ahorrador, de haber sido emprendedor, me parece una atrocidad. Me parece meter el dedo donde no tienes que meterlo. Y me parece dar una imagen del que tiene dinero, que es un tipo al que le cae el dinero del cielo, al que no invierte, al que no arriesga. Es una atrocidad, es una sinvergüencería. Permíteme un apunte solo. En parte estoy de acuerdo contigo, como no puedes otra, pero en otra parte no. La renta personal, tú me has dicho que paga 5 o 6 veces cuando está en sociedades. En la renta personal, esos 77 millones son de la persona, de él personalmente. Él personalmente... Pero eso no... No, él tiene un patrimonio de 77.000, que no quiere decir que tenga una renta, que tenga en cuenta corriente 77.000 millones. No, por supuesto. Empresas, acciones. Bien, esas acciones, para valer lo que valen, han producido a lo largo de un ciclo productivo y han pagado impuestos 5 o 6 veces. Han pagado desde que se genera como el impuesto de patrimonio o el de sucesión, que lo pagas 20 veces el mismo. Eso, por supuesto. Exactamente. Estamos de acuerdo. Meterle el cuchillo a un hombre porque ha sido capaz de llegar a tener esto, pidiéndole que ahora sea más solidario, pero qué narices, pero si es solidario 6 veces al año en cada euro. Además que no arreglamos nada cobrando a 1, no tiene sentido, cobrando a 3.000, como decía Albert, que no tiene sentido. La recaudación no debemos de fijarnos solo en esta gente. Hombre, sino mira, el impuesto, lo del impuesto de patrimonio de Andalucía, que es más una propaganda, solo representa 100 millones, que 100 millones para el presupuesto de Moreno Bonilla es poquísimo. Es 10 el impuesto de patrimonio. Claro. España es el único país de la Unión Europea que lo tiene. Sí. Pero bueno, me dicen que Suiza y Noruega tiene algo parecido, pero que no es lo mismo. Eso no es de la Unión Europea. Yo estoy hablando de la Unión Europea. No es Unión Europea, es cierto. Son Europa, pero no son Unión Europea. Los países de la Unión Europea, de los 17, solamente España tiene el impuesto de patrimonio. El resto bueno, me permiten, tengo a un experto que nos puede decir qué pasa por la cabeza de Vladimir Putin en este momento. La situación en Rusia sigue más que caliente, con movilizaciones de ejército, con envíos de órdenes a los militares por parte de Putin para que miles de personas vayan a sustituir a los muchos soldados que tiran el arma y abandonan el frente. Los trenes y aviones siguen repletos de rusos que huyen para no ir a la guerra. Más de 1.000
detenidos en manifestaciones, una situación candente. Lo peor fue la declaración que hizo Vladimir Putin amenazando con armas nucleares. Estas fueron sus palabras. Aquellos que amenazan a Rusia, quiero recordarles algo. Nuestro país también tiene todo tipo de armas, algunas más modernas que la de los países de la OTAN. Si se produce cualquier amenaza a nuestra integridad territorial para defender a Rusia y a su pueblo, usaremos sin dudarlo todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Esto no es un farol. Los ciudadanos de Rusia pueden estar seguros de que la integridad territorial, patria, nuestra libertad están defendidas. Lo repito de nuevo, con todos los medios a nuestro alcance, y aquellos que utilizan el chantaje nuclear contra nosotros deben saber que la rosa de los vientos puede cambiar de dirección. Una amenaza en toda regla que, como saben, Biden ha entendido como amenaza nuclear y ha respondido como es. Putin es un personaje extraño. ¿No creen que esté loco? Más allá de la locura de un narcisista, un autócrata, un dictador. Putin cuenta más con los gestos y las formas que con las palabras. Se ha hablado mucho de sus problemas de movilidad. Decían cuando anunció la invasión que si estaba enfermo. Se habló de Botox, que parece que usa para evitar gestos en su rostro. Sin embargo, del Putin que advirtió la invasión de Ucrania hace ya meses, al Putin de esta semana, que habla de movilización y guerra, ha cambiado. Y es lo que vamos a analizar con el mejor experto en comunicación no verbal. Lo que no cuenta Putin con palabras lo cuenta con los gestos. José Luis Martín Ovejero, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas, Albert. Un placer estar contigo y con nuestra audiencia. El placer mío. Es un personaje que cuesta mucho entender, al menos desde la diplomacia, por dónde va, si puede presionar el botón o no. Tú defiendes que el que anunció la invasión y el que anuncia la movilización es otro Putin. ¿Por qué? Sí, la comunicación es radicalmente diferente y esa es la clave. Primero, son 5 motivos. El primero, porque cuando le vemos en esta ocasión anunciando la movilización, advirtamos cómo coloca un brazo sobre la mesa en forma de barrera, es como si estuviera detrás de un burladero, algo que no suele hacer nunca, que eso es lo importante, cómo cambia su patrón de comportamiento. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues estar detrás de una barrera, parapetado en algo, significa evidentemente inseguridad. Sin embargo, durante la invasión él estaba sentado con los brazos abiertos y totalmente relajado, no tenía nada que ver. Este es el primer punto. Detrás de la barrera, inseguridad. Segundo, el cambio de postura ante la cámara. Como he comentado, cuando anunció la invasión, estaba sentado, reclinado, apoyada a la espalda, sí, en el respaldo de su silla, con los brazos abiertos, a cuerpo totalmente descubierto. ¿Cómo le vemos ayer? Mucho más erguido, muchísimo más tenso. Es decir, reflejaba bastante tensión. Es como si estuviera en alerta. El tercero, la misma persona, sí, pero diferente frente. Sí, insisto, frente. La frente, a nivel de comunicación no verbal y cómo se activan los músculos de la frente, dice mucho. Mientras que cuando anunció la invasión su frente estaba totalmente lisa, sí, lo que significa que no le estaba costando absolutamente nada decirlo y que tenía perfectamente asumida la decisión. Sin embargo, como le vimos ayer, con unas marcadas arrugas horizontales en su frente. ¿Y eso qué significa en el ser humano? En Putin, en ti y en mí. Un alto grado de concentración, un esfuerzo a nivel cognitivo muy potente. Se estaba intentando esforzar mucho en el mensaje que estaba mandando. No le salía fluido. Bueno, pues 3 detalles de comunicación no verbal muy interesantes. Pero tenemos 2 de análisis de lenguaje, ¿eh? ¿Por ejemplo? También. El primero, creo que es el más importante de todos, el cambio de su implicación. No es lo mismo, y yo pido a nuestra audiencia que lo ponga
en primera persona, como si fuera cada uno de vosotros que lo estuvierais diciendo, he tomado la decisión. Eso evidentemente implica iniciativa y liderazgo. Sí. A lo que dice ayer, creo necesario apoyar la propuesta. No tiene nada que ver. Está diluyendo responsabilidades. Sí, como si fuese el Ministerio de Defensa y el cuartel general quienes han tomado la decisión de apretar el botón y no él. Exactamente, diluye completamente responsabilidades. Una persona como es él, al que le gusta el liderazgo por encima de cualquier otra cosa, que quiere que su pueblo y en el mundo le vean como un verdadero líder, le tiene que haber costado mucho decir que la iniciativa no es suya. Y si lo hace así, es porque vuelvo a ver inseguridad en sus palabras, por un lado. Y por otro lado, quiere dar una imagen de grupo, de equipo, que no parezca un hombre aislado. Detalle también interesante. Y el quinto punto de análisis del lenguaje es su intento de cercanía y complicidad, que cuando yo le oía me quedaba bastante sorprendido. Estaba llamando a filas a una parte de la población y se estaba refiriendo a ellos como estimados amigos. Lo repitió 2 veces en su breve comparecencia. ¿En la invasión dijo alguna vez amigos? Nunca. No había amigos. Esto es lo que llamamos en términos coloquiales hacer la pelota, así de claro. Muchos estimados amigos, ¿para qué? Para que vayas a la guerra. Es muy importante, lo que estás definiendo es, Putin está más inseguro, está tenso, le cuesta la concentración, está en alerta, intenta no parecer aislado, lo cual significa que lo está, y busca la complicidad del pueblo porque parece que le falta. Exacto. Pero eso es un Putin más peligroso que el de la invasión, ¿no? Más al límite. Coincido. Yo nunca he tenido tanto miedo a Putin como ahora, porque es un cóctel de inseguridad y tensión. Yo prefiero un líder seguro y firme, que no un líder tan inseguro y tan tenso, que en cualquier momento puede hacer cualquier cosa. José Luis Martín Ovejero, sorprendente pero importantísimo análisis, y decirles que este tipo de análisis de comunicación no verbal es la que está haciendo ahora los servicios de espionaje, por ejemplo la CIA, en Estados Unidos, para saber qué va a hacer Putin, cuál es su próximo movimiento. Aquí se lo avanzamos. Un abrazo fuerte, gracias amigo. Un abrazo muy grande, Albert. Carlos Galindo, Ricardo Rodríguez, ¿teméis que presione el botón este loco? Galindo, ¿crees que es capaz? Sí. Yo no creo que sea un farol. Esto no. Creo que hay un dicho que seguro que digo mal, pero lo bueno que tiene la historia es que no hay que olvidarla para no volver a repetirla, ¿no? Tenemos que ver qué pasó en Europa hace algún tiempo para intentar no volver a caer en ello. Me parece que sí. Me parece que este hombre se ha visto desbordado, se ha visto que le hemos puesto la cara roja. Digo que le hemos puesto porque Europa, de una manera indirecta, ayudando a Ucrania, facilitando armas, logística, acogida a sus ciudadanos, dándole cariño y amor, pues bueno, esa reconquista que ha hecho Ucrania no le ha sentado nada bien. Y a los hechos me remito, solo teníamos que ver las imágenes espeluznantes que me han hecho tambalear de la frontera de Rusia, saliendo la gente como una estampida a esa llamada de los reservistas, de esos 300.000 personas que van a tener que ir a prácticamente, si no a morir, a pasarlo muy mal para recuperar el tema de Ucrania. Y cuidado con este tipo, que ya hemos escuchado al maestro Martín Ovejero, cuidadito con él, ¿eh? Sí. Ricardo, esto aún destroza más el futuro económico que nos espera, porque la situación es de locura. Si se aprieta el botón, por ejemplo, si lanza un ataque nuclear a Ucrania, las consecuencias ya son devastadoras, no solo para Ucrania, para el planeta, en la vida y en la economía, no te cuento, ¿no? No se puede vivir así con una potencia mundial amenazando. Esto está cogiendo cauces y un tamaño que yo de verdad hace 8 meses no lo habría dicho. Tenía miedo, estaba preocupado, pero ahora estoy realmente asustado. Piensa una cosa, que hablamos de ganar a Putin. A Putin no se le puede ganar. Si él tiene la impresión de que le vamos a ganar,
apretar el botón. Gracias por estar esta tarde con nosotros, Ricardo Rodríguez. Nos has asustado un poco con tus valoraciones económicas y previsiones de Putin, pero bueno. Pues si estáis asustados, estamos doble. No me asustes más, hombre, no me asustes. Vienen nubes muy negras. Déjame respirar. Terminemos bien, Ricardo. Que ya estamos en otoño, déjame respirar. Juan Carlos Galindo, un abrazo inmenso, un saludo a la Comunidad Valenciana que queremos con locura. Cuídate. Ya sabes que un placer estar en tu programa, amigo. Gracias, amigo. El consejero de la Agencia Valenciana Antifraude, el empresario, el economista. Feliz día, lo que quede de día. Gracias por su atención y aquí encontrarán siempre información confidencial veraz.